Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un vlog más. Como dije al final del vlog pasado, voy a intentar hacer 3 cosas por cada uno de estos videos para que tenga la oportunidad de contárselas más a detalle. Todavía no sé cuáles son esas 3 cosas, pero la primera va a ser algo de física térmica, que de hecho ya estoy haciendo, ya empecé. Tengo que hacer 2 resúmenes, uno del capítulo 2, otro del 3, una tabla para cada uno de esos capítulos, también haciendo como un resumen que se entrega mañana, hoy es martes. Así que bueno, ya pues estoy haciendo el resumen del capítulo 3, creo que voy a leer un poquito del 4, voy a ver unas clases, voy a terminar unos apuntes y cuando termine eso yo creo que les voy a contar un poquito del tema y les voy a enseñar lo que hice. 13:28 de la madrugada. Acabo de terminar los 2 resúmenes y las 2 tablas que tenía que hacer del capítulo 2 y 3 del libro. Se las voy a mostrar rápido y les cuento una que otra cosa. Bueno, como sería un poco difícil tratar de explicar todo en el video, voy a explicar 2 cosas. En termodinámica, para que tú puedas medir tu sistema, necesitas que se encuentre en equilibrio termodinámico. ¿Qué se necesita cumplir para que un sistema se considere que esté en equilibrio termodinámico? Pues ocupa cumplir con otros 3 tipos de equilibrios: el mecánico, el químico y el térmico. Para que esté en equilibrio mecánico simplemente basta con que no haya fuerzas desequilibrando el sistema. Para que esté en equilibrio térmico tiene que estar en equilibrio mecánico y tiene que estar a la misma temperatura el sistema con el entorno. Y para que esté en equilibrio químico, creo que es un poco más obvio, basta con que no haya reacciones químicas dentro del sistema. Que esté en equilibrio termodinámico es importante porque de lo contrario el sistema va a estar experimentando un cambio de estado. Y con eso me refiero a un cambio en sus coordenadas macroscópicas. Cuando sí está en ese equilibrio que queremos, esas coordenadas macroscópicas no cambian con el tiempo, se convierten en coordenadas termodinámicas que nos sirven para describir el sistema. Otra cosa tal vez un poco más difícil de entender es que a nosotros nos interesa conocer el trabajo que realiza el sistema o que realizan sobre el sistema. Y les voy a enseñar un ejemplo con un dieléctrico. Por si no recuerdan o no saben qué es un dieléctrico, imagínense un circuito. Aquí tienen la batería, aquí tienen placas paralelas y en medio pueden tener aire, pueden tener vacío o pueden meter un material. En este caso, imaginemos que hay un material dieléctrico. Cuando yo cierre el circuito, se va a crear una diferencia de potencial en las placas que va a hacer que los polos de las moléculas del material dieléctrico tiendan a orientarse en la dirección del campo eléctrico. Ahora, para que todo esto que les cuento suceda, se necesita realizar un trabajo. Pero aquí hay 2 trabajos involucrados y hay que saber distinguir cuál es el que nos interesa, cuál es el que involucra al sistema y para eso hay que tener claro quién es nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema es el dieléctrico. Uno de los trabajos que se realiza en este proceso es el trabajo requerido para aumentar la intensidad del campo eléctrico y otro es el trabajo necesario para aumentar la polarización del dieléctrico. Entonces, de esta expresión para el diferencial de trabajo, no nos importa este término de aquí, solamente nos importa este de acá. Entonces es el que yo voy a tomar, lo voy a integrar para poder calcular el trabajo en ese sistema. Bueno, así como vimos este sistema, pues vimos otros. Claro que esto es un caso muy ideal, que no es válido en cualquier circunstancia, pero esos ya son muchos detalles que ustedes van a ver con detenimiento cuando lleven esta clase. Bueno, hasta ahora eso es lo que he hecho. Voy a mandar esto y creo que me voy a poner a leer el siguiente capítulo, que todavía no tengo tarea de eso según yo. Pero cuando lo termine de leer voy a ver unas clases y voy a hacer apuntes como digo en cada uno de los blogs y les contaré un poquito de qué trata este capítulo 4 de termodinámica. Esa será la segunda cosa que haré en este blog. Oigan, por cierto, hace una semana hice una publicación comentándoles que iba a salir en un podcast. Fue un en vivo en Instagram, pero apenas hoy en la mañana se publicó en Spotify. Salió muy bien. El podcast lo hice con mi maestro de física de la secundaria, la primera persona que me presentó la física. Al final de este blog les voy a dejar un fragmento del podcast de lo que estuvimos hablando. Es en inglés para que sepan, así que van a ver que me trabo mucho y batallé un poco con la pronunciación porque la verdad hace bastante tiempo que no practicaba hablar ese idioma, pero bueno, no importa, creo que como quiera salió muy bien. Estuvo muy interesante, los invito a que lo vean si es que les gusta el fragmento que les muestro al final del blog. Ese es el pequeño aviso que quería dar. Ahora sí les voy a contar qué es lo que hice, qué es lo que leí y pues de mis apuntes. Ya terminé de leer lo que quería leer del libro, casi todo el capítulo 4, vi unas 3 clases, hice mis apuntes, lo que dije que iba a hacer. ¿De qué trata este capítulo 4? Pues el título es Calor y primer principio de la termodinámica. Se hablan de varias cosas, hablamos de trabajo adiabático en particular, hablamos del calor, de fuentes de calor, obviamente el primer principio de la termodinámica en su expresión matemática, les voy a hablar de eso un poquito.
También hablamos de conductividad térmica y de convección del calor. Como pueden ver, pues son muchas cosas, pero lo que más se me ha quedado es el primer principio de la termodinámica y lo voy a intentar decir lo más simple que pueda. Básicamente, si tú tienes un sistema y pasa de un estado inicial a un estado final por procesos adiabáticos, eso quiere decir que no hay intercambio de calor entre el entorno y el sistema. Entonces no importa qué trayectoria tomes para llevar ese sistema del estado inicial al estado final, pueden ser varias trayectorias, pero si los puntos son los mismos, entonces el trabajo es el mismo para todas esas trayectorias. Esto es muy parecido a lo que se ve en la energía potencial cuando estás en un campo gravitatorio. Como es una fuerza conservativa, no importa la trayectoria que tomes, si tú vas de una altura A a una altura B, pues el trabajo es el mismo, cosa que también se puede ver en la fuerza eléctrica, por poner otro ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para terminar este vlog? Tengo tarea para mañana, unos problemas también de física térmica, creo que todo este vlog fue de eso, y me pondré a hacerlos. Yo creo que voy a hacer uno y luego ya se los cuento un poco rápido y termino el vlog porque lo quiero subir hoy. No sé cuánto me tarde, pero yo creo que los veo en un rato, a lo mejor en una hora, y pues eso estaré haciendo. 2 horas después. Acabo de terminar el primer problema. Sí me tomó una hora, tal vez un poquito más. A primera vista se veía muy sencillo. La primera vez que leí el enunciado pensé que iba a ser un problema en el que nada más iba a ocupar sustituir los datos que me daban y ya, pero sí terminó siendo un poco más complicado. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En lugar de leerles el enunciado del problema, se los voy a platicar. Lo que a mí me dicen es que yo tengo un bloque de metal que tiene pues cierta presión en su estado inicial, cierto volumen, cierta temperatura, y en su estado final me dan el volumen, me dan la temperatura y me piden la presión final. Aquí no me dicen qué tipo de sistema es y yo me tengo que dar cuenta. Entonces, pues yo lo tomé como un sistema hidrostático, en este caso pues para un sólido porque es un bloque de metal. Para este tipo de sistemas simples tú puedes poner una coordenada termodinámica en función de otras dos, así que yo dije, bueno, el volumen va a ser función de la temperatura y de la presión, y luego pues encuentro la diferencial total para el volumen, entonces me queda una ecuación diferencial de primer grado, y se hace que ya les voy a ir mostrando el problema. Como les decía, pues aquí está la ecuación diferencial de primer grado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para resolverla? Pues lo que hemos hecho en clase es que estas derivadas parciales que ven aquí las tenemos que poner en términos de otras constantes para este tipo de material. En el problema también me daban su coeficiente de dilatación cúbica y su compresibilidad isotérmica, pero yo desconocía las expresiones para estas cantidades, las tuve que buscar en internet y cruzar los dedos porque las pudiera sustituir en mi ecuación diferencial. Sí, como si estas cosas pasaran. Y bueno, las busqué y resulta que pues son estas dos expresiones que están aquí. Si se fijan, estas derivadas parciales, tanto esta como esta, se encuentran en mi ecuación diferencial. Entonces, pues yo despejo estas derivadas parciales y me queda esto de aquí. Entonces, esto ya lo puedo sustituir en mi ecuación 1. Cuando sustituyo, la ecuación queda de esta manera. Entonces, yo factoricé el volumen, lo pasé para el lado izquierdo de la igualdad y después despejé para mi diferencial de presión, porque al fin y al cabo lo que me están pidiendo al final es la presión. Cuando yo integro toda la ecuación diferencial y ya utilizando las condiciones que me dan en el problema, llego después de hacer todo el procedimiento a esta expresión para la presión final. Luego si yo tomo los datos y los sustituyo en esta expresión y también tengo que hacer unas conversiones, ya llego al resultado que es el mismo que viene en el libro. Aquí está el fragmento del podcast. Ojalá les guste y si van a verlo apoyen a mi maestro. One of the things that I enjoy the most is that physics makes me feel like I'm still a kid, because I see physics as a tool that makes me look at a phenomenon and try to grasp a concrete idea of what's happening, and it allows me to work with it so that I can maybe understand it and maybe find something mysterious about the universe. So the idea in physics that I could somehow do that in the future makes me feel like I'm a kid playing with this tool that it's mathematics and physics and all the physical models that exist. That's what I enjoy the most, and it makes me feel like I'm in a kind of a movie of science fiction. Gracias por ver el video y disfruten el meme.